elegir, digamos, distintas emociones y nos vamos a concentrar en ellas para saber. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta al hablar de un sistema afectivo emotivo, ¿vale? Es que este sistema afectivo emotivo se da básicamente bajo unas premisas, ¿vale? Como, ¿qué es una premisa? Es una idea, una hipótesis, una regla, por decirlo así, una regla. Entonces, todo sistema emotivo requiere, para que exista una emoción, un afecto, estos elementos que tenemos ahí en pantalla: sujetos, objetos, deseos y contextos. Vamos a explicar, digamos, que cada uno de ellos. Vamos a empezar por el de los objetos. Implicaría entonces que frente a un objeto, nosotros vamos a desarrollar un un deseo en términos de querer ese objeto o no querer ese objeto. Pero pueden haber más matices, pero vamos a simplificarlo así: aproximarnos o alejarnos, quererlo o no quererlo, ¿vale? Y por lo tanto, digamos que esos objetos siempre nos van a ser deseables, objetos de deseo. O sea que las cosas del mundo implican que yo desee o no desee ese objeto. El asunto con los objetos es que esos objetos no me retroalimentan en nada, es decir, no hay ningún cambio por mi acción, no hay ningún cambio porque yo lo quiera mucho, porque yo le diga que lo quiero, porque yo le exprese que de cariño, no hay ninguna alteración en ese objeto. La complicación es cuando tenemos sujetos, porque con los sujetos lo que tenemos es básicamente una espiral que cada vez se va haciendo más y más compleja, porque se dan intercambios afectivo-emotivos, es decir, yo como sujeto despierto en el que me relaciono, al que le hablo, lo miro, al que le toco, también un deseo hacia acercarse o hacia alejarse. Entonces, lo que sucede es que todos los sujetos, las personas, estamos hablando, seres humanos, pues nos despiertan deseos. Van a haber algunas personas que nosotros vamos a querer aproximarnos y algunas personas de las cuales nos vamos a querer alejar, ¿bien? Pero el hecho es que para que exista, digamos, emociones y afectos, necesitamos la existencia de sujetos. La complicación es que hay una interacción entre sujetos. Por lo tanto, ante la acción de un sujeto sobre otro, viene una reacción de ese sujeto en consecuencia. Y eso lo que hace es que cada vez existan distintos matices afectivo-emotivos. En el caso de los objetos, pues no sucede de esa forma. El objeto va a seguir siendo el objeto y no nos va a dar ningún tipo de retroalimentación. ¿A qué hace referencia los contextos? Básicamente, el contexto es el marco de expresión de ese deseo. Es decir, hay algunos sujetos nos despiertan deseos de aproximación, gusto hacia ese sujeto, pero resulta que el contexto en el que nos encontramos es un contexto, supongamos, público, en el cual no se espera de nosotros expresiones afectivo-emotivas de gusto, sino que supongamos que estamos en un entierro y ese contexto hace que los besos, las caricias no tengan mucho sentido, tendrán más sentido la expresión afectivo-emotiva de llanto, de tristeza, de acompañamiento en términos de estar mirando al otro, de un abrazo quizá. Bien, entonces el contexto como tal delimita la expresión afectivo-emotiva, sitúa, contextualiza. Por lo tanto, habrán objetos que van a tener una mayor, eh, digamos, demanda para algunos de nosotros. Ejemplo, el contexto pandemia. Hace un tiempo atrás ustedes no pensarían que es súper importante tener, digamos, para lavarse las manos, o uso de tapabocas, o me entienden lo que quiero señalarles. O sea, hay objetos que, fruto de los diferentes contextos, van a tener más o menos valor. Y a su vez, algunos sujetos pues van a tener más o menos valor dependiendo de esos contextos en los que nos desenvolvemos. Eh, es decir, si yo veo un médico, pues voy a sentirme un poco quizás
aliviado, quizás, de pronto preocupado, quizás, pero en suma, lo que queremos señalar con esto es que para que exista un sistema afectivo emotivo necesitamos la existencia de sujetos y de objetos. Esos sujetos y objetos, lo que se mueve entre ellos son los deseos. Es decir, que en últimas, el afecto y las emociones, ¿vale? Este sistema afectivo emotivo, pues es una expresión de deseo, ¿vale? Una expresión de deseo que está contextualizada en torno a los sujetos y los objetos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a leer eh, los afectos y las emociones de las personas, en últimas lo que estamos leyendo es en qué contextos se están expresando esos deseos. Y en últimas nosotros vamos a decir, bueno, si son deseos como positivos, es decir, deseos buenos, deseos que contribuyen, que suman, que aproximan, ¿vale? O son más bien deseos de disgusto, de rechazo, de alejamiento, ¿vale? Porque en últimas lo que nos corresponde a nosotros es esa valía. Nos gusta o nos disgusta. Y lo vamos a simplificar de esa manera. ¿Vale? Otro elemento que también es importante, que es una regla que aparece allí también, es el hecho de que son recursivos. ¿Qué significa que son recursivos? Eh, la recursividad implica una necesariedad de la existencia de ellos. No podríamos entender los afectos y las emociones si faltaran, por ejemplo, los sujetos. No podríamos entenderlo si faltaran los contextos. No podríamos entenderlo, ¿vale? Se entendería como la idea. O sea, es necesario la existencia de todos porque todos se afectan mutuamente. La relación que hay entre sujetos, entre objetos, entre sujetos, objetos, con los deseos en unos contextos. Siempre hay si cambia el contexto, cambia el deseo, si cambia el sujeto, cambia el deseo, ¿vale? Va en esa línea. Todo el tiempo, por lo tanto, es un sistema vivo. Cada uno es necesario para la existencia del otro y se afectan mutuamente, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la recursividad. El otro elemento es que existen como formas de deseo, ¿vale? ¿Cómo se expresa entonces ese deseo? Nosotros lo vamos a entender, esa expresión de deseo, como en un primer momento como solo dos expresiones de una misma moneda, cara y sello. La cara, o digamos, tenemos el factor o la cara de la retención, donde nos gusta lo que estamos observando, el sujeto que estamos viendo, nos gusta, o se da el caso contrario, nos disgusta, hay una repulsión total. En un inicio, por lo tanto, el sistema afectivo emotivo se fundamenta sobre la base del gusto, disgusto, placer, displacer. O sea, un primer bloque funcional que hablábamos de este piloto automático que nos ayuda a tomar decisiones rápidas en términos de nos gusta, nos disgusta, lo que estamos viendo, tocando, etcétera, ¿vale? Entonces, en un inicio son bipolares, pero ya a medida que vamos creciendo, a medida que pasamos de los 6 años aproximadamente, o sea, entramos ya en la edad escolar, pasamos la primera infancia y entramos ya en la edad escolar formal, vamos a encontrar con que vamos a tener multi-expresiones de eh, estos deseos. Entonces, a veces nos sucede a nosotros que nos encontramos entre adultos y nos encontramos, de pronto el hombre va con un deseo erótico, va diciendo, me gustaría tener algo sexual, o sea, se ha erotizado ese cuerpo, ¿no? Ese otro, ese sujeto ya es un sujeto erótico. O está el otro que dice, no, pues a mí simplemente me parece estético, me parece bonito y ya. Entonces la dificultad está en cuando existen encuentros entre deseos diversos. La idea, ¿cuál sería? Pues que si nos vamos a reunir, por ejemplo, por un deseo intelectual, pues los dos tenemos ese deseo intelectual y posteriormente puede cambiar, ¿vale? Puede cambiar. Eh, por ejemplo,
película que hoy veíamos en la mañana de iOrigins está relacionada con cómo en un principio arranca la relación entre los dos doctores, su estudiante de primer año del doctorado y el último año de doctorado con su tesis de doctorado, donde el deseo es principalmente intelectual y posteriormente ya aparece un deseo erótico. Entonces, nosotros podemos encontrarnos y podemos hacer el listado de las personas que nos rodean en función también de cuál es el deseo que nosotros nos está uniendo. Pero reconocer que una misma persona, o sea, un mismo sujeto, nos puede generar tanto un deseo erótico como un deseo intelectual, como un deseo estético, ¿vale? O sea, no son excluyentes. El asunto es entender que hay matices, ¿vale? Que no es solamente repulsión y retención, sino que existen, a su vez, alternativas distintas, amplias y extensas. Entonces, en la evolución del aparato emocional lo pueden pensar como Goku y las diferentes evoluciones de Dragon Ball, ¿vale? Etapa 1, en la evolución del aparato emocional, empezamos por el protosentimiento. ¿Qué es el protosentimiento? El protosentimiento sería este borrador, este primer inicio de lo que sería el sentimiento que vamos a conocer más adelante. ¿En qué consiste esto? Pues principalmente el protosentimiento arranca como un deseo de posesión, es decir, mío, ¿vale? Esto es mío. Por lo tanto, ese deseo de posesión, en últimas, lo que está buscando es una constitución de objeto. ¿Qué significa eso? Que las personas cuando empiezan a crecer, ¿vale? Los niños pequeños, los dedos del pie, por ejemplo, no son percibidos todavía como si fueran propios, como si fuera su dedo del pie, sino que lo van a percibir como si fuera un objeto, como si estuviera fuera de él, ¿vale? Entonces los niños lo que hacen es llevarse el dedo del pie, digamos, a la boca y lo empiezan a explorar. Básicamente, entonces, todos los objetos que nos rodean, incluidos algunos sujetos, van a ser tomados como eh, quererlos poseer. ¿Y cómo se poseen? Conociéndolos, conociendo cómo es ese objeto. Entonces vamos a tratar de constituir ese objeto, saber qué forma tiene, a qué sabe, qué, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través de la succión y la aprehensión. Entonces vamos a agarrar las cosas, ¿vale? Vamos a, si ustedes le ponen la mano a un bebé, inmediatamente el bebé va a hacer aprehensión. La succión normalmente siempre va a ir acompañada, entonces o se lleva a la boca o se hace prensión. Entonces, los objetos que son deseables, ¿vale? Aquellos objetos que yo quiero poseer, que se hacen interesantes para mí, yo los voy a querer poseer y los voy a poseer de manera simple, que es succión, prensión. Algo que es deseable, que lo quiero poseer, es porque lo quiero constituir, ¿vale? O sea, quiero saber qué forma tiene, quiero poseerlo, ¿no? Quiero hacerme una imagen de ese objeto. Entonces, lo voy a hacer a través de la aprehensión y la succión. ¿Qué es importante aquí de reconocer? Por ejemplo, las bebetecas, que son como las bibliotecas para bebés, los libros para bebés. Los libros más interesantes, es decir, los libros más leídos por los bebés, son los libros que están más babeados o más mordidos por los bebés. O sea, son esos libros que encontramos muy succionados, muy mordidos, ¿vale? Porque son esos objetos deseables, son esos que nos gustan. Eh, por ende, nos podemos dar cuenta de qué aspectos son deseables porque, en últimas, son esos objetos o esas personas que todo el tiempo se tratan de prender y de succionar. La función expresiva, en últimas, es decir, cómo nos damos cuenta de cómo se manifiesta este deseo de posesión. Perdón. En últimas, esa función expresiva está en términos de, como decíamos, lo que estábamos hablando en un primer instante es retención o repulsión. ¿Me gusta o me disgusta? Por lo tanto, prensión y succión va a ser prensión y succión, exploro el objeto y si hay placer, entonces se va a dar una sonrisa,
¿vale? Vamos a ver una expresión corporal de sosiego, de tranquilidad. Mientras que si el objeto o la persona que se quiere constituir es desplegable, es distinta, ¿vale? Es no deseable, entonces vamos a encontrar el llanto y displacer, ¿vale? ¿Vale? Eso en últimas es la primera etapa de la evolución, digamos, del aparato afectivo emotivo. Por lo tanto, primera etapa, protosentimiento con un deseo de posesión. ¿Listo? Entonces así nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son esos objetos, sujetos que se quieren poseer, que se quieren constituir. Prensión, succión, y lo vamos a anotar por llanto y por alegría, tranquilidad. Luego de esa evolución del aparato emocional, entonces vienen los presentimientos. Si antes teníamos ese borrador de protosentimiento en términos de gusto y disgusto, ¿vale? Ahorita lo que vamos a tener ya es un presentimiento que también está en esta misma matriz de retención-rechazo, pero lo interesante de este presentimiento, de este momento, es que los objetos y los sujetos que nos causan placer o que nos causan displacer se van a mantener más tiempo, van a permanecer un poco más de tiempo. Y otro elemento clave, porque yo pronto puedo probar algo, me gusta, y luego al siguiente momento volverlo a probar y ya me disgusta. En este momento ya lo que encontramos es una mayor estabilidad de aquellas personas y objetos preferidos, ¿sí? Que gustan. Volviendo al ejemplo de la succión del dedo gordo, cuando el niño descubre que ese dedo es suyo, pues deja de succionar. Ese dedo ya digamos que pierde toda relevancia, ¿vale? Entonces, en términos de esta evolución del aparato, lo que estaríamos hablando entonces es de que todos los objetos nos van siempre, vamos a tener ya objetos preferidos y objetos que ni los volteamos a mirar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que llevan un regalo a un sobrino, un ahijado, ¿vale? Y pues se juegan más con la caja que con el objeto. Eh, Eso lo vamos a encontrar más aquí, de que hay como una estabilidad respecto a cosas que de pronto creíamos que iban a gustar, pero terminan gustando más son las cajas. Entonces ahí termina, digamos, esta como fase del presentimiento. También se vincula el cuerpo, es decir, se utiliza ya la interpretación corporal para dar respuesta, es decir, ese objeto, ¿vale? Me está causando algo en el cuerpo. Por lo tanto, si se mantiene en el cuerpo ese cambio, pues hay un gusto o un disgusto. Y sobre esa base, digamos que se opera todo el acontecer del desarrollo de este momento afectivo emotivo. Entonces, el, el protosentimiento es un, es un sentimiento que va a ser muy variante, ¿vale? Y que empieza por conocer el mundo. Entonces, tratar de organizar el mundo a través de, supongamos que ustedes llegan por primera vez al mundo, ¿vale? Y no saben si este objeto les gusta o les disgusta. Entonces, en esa primera etapa, ustedes lo que van a hacer es probarlo, succionarlo, para darse cuenta si les gusta o no les gusta. Puede que al principio les guste, puede que después les disguste, van a estar variando, pero el asunto es poseerlo, mi objeto. Ya en este momento, ya ustedes con antelación van a usar su cuerpo como referente y van a decir, ok, según mi cuerpo, según mi deseo, según mi yo, ¿vale? Me gusta, me gusta este marcador, lo acepto, ¿vale? Es de los míos. Y estos otros colores no me gustan. Estas personas no me gustan, la tía no me gusta, mi primo me gusta. Ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Y por lo tanto, entonces, sería como la forma de utilizar el cuerpo como referente para los cambios corporales y por lo tanto hablaríamos de unos sentimientos
que serían los que se derivarían de esos cambios corporales. Casi que encontramos como una cierta estabilidad, o sea, el amor en mi cuerpo o el gusto en mi cuerpo se siente así, el disgusto, el rechazo en mi cuerpo se siente asá. Yo ya tengo ya un referente corporal desde el cual digo cómo me siento, desde el cual opero. Y sé entonces qué cosas me gustan y qué cosas me disgustan. Esa sería la etapa de presentimiento. Entonces tenemos protosentimiento, presentimiento. Luego de que llegamos a, pasamos, digamos, esta etapa, entonces lo que viene es el sentimiento. Entonces, si ya pasamos por el proto y luego el pre, pues llegamos al sentimiento. Entonces, aquí es lo interesante porque suceden unos hitos importantes, como unos hallazgos importantes en la vida mental, digamos, de una persona. Lo primero es la construcción de sujeto cognitivo emotivo diferenciado. ¿Qué significa eso? Que me reconozco como, yo antes creía que todos sentían lo mismo. Yo a partir de este momento voy a empezar a saber que puedo pensar diferente y que me puedo sentir diferente ante una misma situación. Que dos personas no van a sentir lo mismo, no van a pensar lo mismo. Yo ya voy a empezar a darme cuenta de esto a partir de la formación de los sentimientos. Porque los sentimientos en última son interpretaciones de mis cambios corporales. Por lo tanto, son sentimientos, son más subjetivos, son más privados. Entonces, yo ya me empiezo a dar cuenta que soy diferente a nivel cognitivo y a nivel emotivo. También puedo postergar la satisfacción del deseo. Y en este punto, digamos que es un aspecto crucial, clave, el hecho de decir que si antes lo que se movía era el deseo de aceptación-rechazo, pues yo lo que quería era lo quería ya, ¿vale? Las pataletas, o sea, todo ese tipo de cosas están en esas etapas anteriores. Aquí, ¿qué empieza a suceder? Que yo ya puedo aprender a postergar la satisfacción de deseo. ¿Qué significa entonces aprender a postergar esa satisfacción? Y aquí quiero mostrarles pues un pequeño video de un experimento que nos habla de la importancia que tiene la postergación del deseo, de la satisfacción inmediata, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a hacerlo aquí con Safari. Aquí. Voy a apagar mi cámara un momento, pues, para no distraernos. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron ese? Sí, profe. Que no le puede tocar hasta que vuelva. O sea, tienes marshmallow y si esperas a que yo regrese y no te lo comes, tienes que esperar, si no te lo comes, te doy otro marshmallow. ¿Ok? Es básicamente eso.
It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need. Bueno, entonces voy a colocar otra vez la cámara. Y como les había mencionado, nosotros, desde esta perspectiva, pues vamos a tener que reconocer, ¿vale? Vamos a tener que reconocer que la capacidad de poder postergar la satisfacción, ¿vale? Inmediata y poderla poner un poco más lejos. Ejemplo, ustedes se van a graduar en más o menos 2 años y medio. ¿Eso qué significa? Que ustedes están posponiendo esa satisfacción de deseo en términos de lo que implica a nivel social, para su familia, para ustedes, graduarse de una universidad como profesionales, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto, de la satisfacción de deseo, es que ese estudio, eso que les acabo de mostrar, es un estudio longitudinal, o sea, es un estudio que se hace seguimiento a esos niños de esas edades a lo largo del tiempo, ¿vale? Y básicamente lo que empiezan a comparar son aquellos niños que pudieron satisfacer su deseo, postergarlo, contra aquellos niños que no lo pudieron hacer. O sea, esta niña que están diciendo, puedes esperar, recuerde, ya se lo está comiendo, ¿vale? A aquel niño que lucha contra su deseo de querérselo comer ya y postergarlo y esperar a que llegue el siguiente marshmallow. Y comparan a esos grupos de niños. Respecto a abandono escolar, o sea, lo que tiene que ver con rendimiento académico, lo que tiene que ver con cambio de carrera en la universidad y lo que tiene que ver con amistades, o sea, círculo social. ¿Qué tan buenas son esas amistades? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Y ustedes qué creerían, no? ¿Qué puede suceder? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Esperarían un mejor desempeño de aquellos que se pudieron posponer?
¿O esperarían un mejor desempeño de aquellos de los que no se pudieron posponer? ¿Qué creen ustedes? Hola. Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Es que se cortó. ¿Creen ustedes que los que pudieron posponer su deseo les fue mejor en la vida que aquellos que no lo pudieron hacer? Sí, profe. Sí. Pero hablando solo en el tema de los niños que estaban comiendo más melos, profe, en el video. Sí, o sea, digamos que este es un estudio longitudinal, ahí toman a esos niños y les hacen seguimiento. Entonces ahí digamos que tenemos niños que se comieron el marmelo y niños que no se lo comieron. Y les hacen seguimiento para mirar cómo les va en la vida en términos de cuántas veces cambian de colegio, cuántas veces cambian, perdón, de carrera, lo que tiene que ver con el desempeño académico, lo que tiene que ver con número de amigos, calidad de las amistades, relaciones sociales en particular. ¿Cómo creen que les va y por qué? Digamos, si decimos sí, ¿por qué creen que les va mejor a los niños que pueden posponer esa satisfacción de deseo? Pues porque diría yo que son capaces como de pensar o meditar un poco más como las decisiones que van a tomar para bien o para mal. Sí. Qué pena, Juan Pablo, haberte interrumpido. Dale. No, está bien, está bien. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué más? Profe, yo creo que también eso depende del refuerzo de autocontrol que los padres o cuidadores ejerzan en los niños, porque tal vez ese sea como una etapa de exploración inicial, ¿no? Y tal vez si ellos tengan de pronto ese, podría decirse autocontrol en este momento que están así tan niños, pero también eso tiene que reforzarlo a medida de la crianza, el crecimiento. Ok. Bien. Sí, o sea, en esencia, estamos de acuerdo en que postergar la satisfacción de deseo a los niños que pudieron postergarla tienen un mejor desempeño en futuro porque pueden posponer sus deseos. ¿Eso qué significa? Que cuando están en una relación social con otra persona, quieren ver una película y otro quiere ver otra. Y pueden negociar, pueden decir, bueno, está bien, la vez pasada fuimos a ver la que yo quería, esta vez podemos ir a ver la que tú quieres ver. Como decía la compañera, pueden controlar mejor, pensar mejor sus decisiones antes de tomarlas, porque no impera el deseo inmediato. Entonces, por ejemplo, hacer dieta. Digamos que si yo entro y veo en promoción, ¿no?, el helado y tal, y estoy haciendo dieta, y yo quiero, digo, bueno, pues mañana la empiezo o la pospongo. Porque el deseo es satisfacer lo que quiero en ese momento. Pero bajar de peso se convierte en un deseo a largo plazo, ¿no? Una meta, digamos, a largo plazo. Entonces, lo que queremos señalar aquí es que efectivamente nos está hablando de maduración del lóbulo frontal particularmente. O sea, aquellos niños que pudieron controlar mejor sus deseos tienen una mejor mielinización de ese lóbulo frontal. O sea, sus circuitos, y ahí entonces viene lo que la compañera decía, sus padres, su escuela, sus reglas en casa hacen que se les enseñe a esperar, que se les enseñe a esperar su turno. Y podríamos hablar y podríamos decir que hay prácticas como el juego de roles sociales donde yo soy la lleva y entonces yo ocupo ese rol y a partir de ese rol entonces me voy a mover en el juego, pero si yo pierdo ese rol, cambio porque ya no quiero ese rol, sino que quiero otro, pues los demás niños me van a censurar y van a decir que no quieren jugar conmigo. Entonces, desde esa perspectiva es importante que nosotros como Profe, ¿sí? por ahí se vería como que el deseo es, o sea, el deseo puede que sea, digamos, algo subjetivo, ¿no? Como algo también individual de cada uno, dependiendo pues, de cada persona, pero también
digamos que se limita a lo social. O sea, por ejemplo, los deseos que están permitidos socialmente, porque hay deseos que la persona no, por más que quiera, si los cumple, va a estar tachado como, como malo. Y ahí Ajá. es donde llega como que uno puede tener muchos deseos, pero por ejemplo, dando el ejemplo de los niños, es como regir máquinas, ¿no? O sea, el niño no puedes comerte eso, entonces el niño empieza a obedecer y se va volviendo así hasta adulto. Ajá. Obviamente no con todos los deseos, porque pues hay unos deseos que digamos que sí perjudican a otras personas, pero por ejemplo ese del masmelo, digamos que dando el ejemplo de ese video que vimos, pues sí se regiría como digamos que la mamá o la señora que estaba ahí sería la sociedad y el niño es el individuo. Entonces se limita a lo que la mamá le dice y así va a crecer, a crecer, a crecer, limitándose sus deseos a lo que dicen los demás, ¿no? Ujú. Ok. ¿Cómo es que es tu nombre? Isabela Valencia. Isabela, bien, Isabela. Mira, digamos que nosotros estamos todo el tiempo en esa tensión entre las fuerzas sociales y los deseos, digamos, individuales. Esa negociación, esas transacciones, digamos que son transacciones que se realizan de manera casi que continua, muchas veces inconsciente, pero lo que quisiéramos es que fuera deliberado, que fuera completamente consciente. Es decir, que cuando ahorita mencionabas, muchas veces tenemos deseos de muerte, es decir, deseos de querer hacer daño a otros. Bien. Eh, y entonces nosotros como sociedad, ¿vale? Hemos construido un sistema cultural, un sistema de leyes para penalizar todos esos deseos animales. O sea, deseos en términos animales es asesinar a otro, eh, oler feo, o sea, yo no me puedo hacer, digamos que necesidades donde a mí se me dé la gana, tampoco puedo andar completamente en bola, así quisiera. Es decir, todo aquello que nos recuerda a lo animal, ¿vale? Es como si culturalmente, socialmente hubiésemos dicho, hay que censurarlo. Y de eso, por ejemplo, Foucault le interesaba mucho, o sea, todo lo que está en el límite, en el borde, todo lo que se sale de lo normal, cómo nosotros mismos censuramos a eso y lo llamamos loco. Entonces, la genealogía de la locura de Foucault, pues básicamente es un texto en donde hace una lectura y nosotros podríamos decir, ok, qué tipo de, hasta dónde tú puedes elegir, ¿vale? Hasta dónde está tu grado de libertad, volviendo a lo que hablamos hoy en la mañana. ¿A dónde estás, hacia dónde está tu lado de libertad, tu grado de libertad para eh, hacer esas transacciones sobre tus propios deseos? Entonces, algunos niños, digamos que torturan animales, hacen daño a animales porque pues, la sociedad no lo ve tan mal, ¿vale? No lo ve tan mal, pero cuando la, la, el deterioro, el hacer daño a animales ya no es suficiente para la satisfacción del deseo, se pasa entonces a la agresión ya de seres humanos. Entonces, normalmente uno empieza a pensar es en términos de cuáles son esos escenarios de satisfacción de deseo, ¿vale? Es decir, como sociedad, ¿vale? Como sociedad, nosotros deberíamos de generar o de tener suficientes alternativas para que las personas puedan satisfacer sus deseos. No solamente los deseos socialmente aceptados, sino todos los deseos. Incluso aquellos deseos que pueden ir en contra, ¿no? de la misma vida. Pero entonces aquí con esto que estamos diciendo, que nosotros como sociedad ya nos hemos puesto de acuerdo y decimos, la vida es valiosa, vamos a cuidarla. Es decir, todo aquel deseo que vaya en contra de la vida, lo vamos a censurar. Y pienso que es necesario que eso Pero, pase. profe, por ejemplo, ahorita que estamos en esta sociedad, porque pues cada sociedad es diferente, ¿no? Esta sociedad de ahorita no es la misma que hace 100 años, ¿Sí? Ajá. pero por ejemplo que en esta, que digamos que se están viendo más libertades, eh, digamos que lo que digamos que en mi cabeza pasa es de que, bueno, ahorita hay ciertas libertades,
y se están luchando por otras libertades. Por ejemplo, que usted dice que hay que lo de la vida, que no, para nosotros los seres humanos es primordial, digamos, el derecho a la vida y Ujú. la extinción y todo eso. Pero, por ejemplo, ahí llega lo que son los ideales de cada persona que también se construyen tanto en mini sociedades, en mini culturas de la Ajá. cultura. Entonces, por ejemplo, en Mm. el de la vida, hay mujeres que son pro vida, hablando del aborto, y hay otras que dicen que no, eso no es una vida. Entonces, ahí entra el conflicto de ideologías, de ideas, de pensamientos, de sentimientos, entonces, y los deseos. Entonces, lo que uno dice es eso. Por ejemplo, aquí dando un ejemplo que vi hace, o sea, vi un video y me tocó muchísimo hace rato, que decía que hay como una comunidad de pedófilos que están, pues, están como sacando su banderita y todo para que las personas que, o sea, pensaran que ellos también tienen derechos a, como los tienen los homosexuales, los bisexuales, los transgéneros, o sea, entonces ahí me llego yo, te están dando muchas libertades, lo cual para mí no está mal, pero va a llegar un punto en el que tal que la sociedad no tenga límites, o sea, que cada persona pueda cumplir sus deseos independientemente si le hace daño o no a otra persona. Entonces, Ujú. ahí entraría como el conflicto de la sociedad se acabaría o no. Porque si no hay límites, porque para mí todo tiene que tener un límite, sea bueno o malo. Y si Ujú. ya no hay límites en la sociedad, porque la gente lucha por unas libertades y otras personas luchan por otras, entonces se acaba una sociedad por no tener límites o se construye otra sociedad. Sí, pues mira que nosotros, digamos, Kuhn plantea, digamos, las revoluciones científicas como una renovación constante de la ciencia, ¿sí? Y digamos que lo que tú en estos momentos estás planteando no es algo que, que se convierta o que podamos, digamos, desdeñar, como decir, hacer de cuenta que no está pasando, o fingir, bueno, fingir que la vida va a continuar tal y como la conocemos. Realmente, por eso es tan importante que ustedes estén mirando es no el libro de texto del 2008 o el 2010, el caso del 2005, sino estar pensando en que en 2 años y medio aproximadamente ustedes están graduando 2024 más o menos, yéndoles pues muy mal, 2024 se están graduando. Eh, y entonces, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener ahí? Para eso, digamos que la literatura es fundamental, porque la literatura plantea, se da el permiso de hablar sin censura sobre posibles alternativas. Por ejemplo, Oswald, en sus textos de ciencia ficción, muchas veces la ficción termina siendo más realidad que fantasía. Digamos, todo esto que nosotros estamos viviendo actualmente fue planteado casi en 1800, 1900, como una idea, como una posibilidad de lo que se venía a venir. Entonces, digamos que nosotros necesitamos de estos visionarios locos diferentes para entender un poco hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos transitando. Y es algo que no se le va a poner un punto final. O sea, lo más importante de toda esta reflexión aquí contigo, con los demás, es el hecho de que vamos a crear una nueva sociedad, ¿sí? Se está creando una nueva sociedad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los matices éticos, morales y legales en los cuales nos vamos a mover en esa nueva sociedad? Entonces, nosotros no somos psicólogos, no somos ¿cómo es? Abogados, y por lo tanto, pues no nos corresponde a nosotros la creación de normas, pero sí nosotros podemos dar
consejos técnicos acerca de esa creación. Pongo un ejemplo. La pregunta de si los homosexuales podían adoptar o no, ¿vale? La adopción en homosexuales. Entonces, ¿qué dice el Colegio Colombiano de Psicólogos al respecto? Dice que no hay evidencia de que haya un daño emocional, psicológico para el niño que crece en una comunidad homosexual, criado por padres homosexuales, que no existe, digamos, una evidencia que pueda decir que ser homosexual y ser criado por padres homosexuales genere un daño a nivel de salud mental, ¿vale? Y entonces, ya cuando vienen las comunidades a pedir derechos, por ejemplo, los pedófilos a pedir derechos, pues realmente lo que sí tenemos claro es que el abuso sexual, que la violencia sexual, sí genera consecuencias muy negativas para la salud mental. Entonces los pedófilos no van a poder, por más que quieran apelar a sus derechos, porque siempre va a estar por encima el derecho del niño, ¿sí? Entonces, mi derecho termina hasta donde La empieza. evidencia científica, claro. Exacto, es la evidencia científica la que permite direccionar las decisiones. Entonces, si tú vas a investigar en un campo, por ejemplo, te sugiero mucho a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo norcoreano. Sus textos son cortísimos, son textos de 50 a 100 páginas máximo, pero que te ponen a pensar, o sea, que te dejan, son como ensayos, más o menos como tipo ensayo, en el que, por ejemplo, defiende la idea, la tesis de que el amor está agonizando en nuestra época. Eros agoniza, digamos, es un texto de él. Eh, entonces, las reflexiones de la psicología social pues son muy valiosas en este ámbito, ¿vale? De hecho, ustedes tienen una profe en el programa de psicología que es doctora en psicología social. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, a mí me interesaría más profundizar sobre el asunto de los efectos de la sociedad sobre el individuo, la creación de subculturas, de lectura de subculturas, pueden aproximarse, ella se llama Paula Tamayo, ¿vale? Incluso en sus correos ustedes escriben Paula Tamayo, les debe aparecer la sugerencia de la profe. Eh, eh, vincularse, digamos, al semillero de ella. O sea, hay diferentes alternativas que ustedes pueden no esperar a pensar sobre ese problema ya cuando se van a graduar o están al punto de yo quiero investigar sobre eso, sino que empezar desde ahora con esas inquietudes. Digamos que es completamente válido. Lo pueden hacer esas reflexiones desde diferentes lugares, ¿no? Con los profes, con cualquier profe. O sea, aquí no se suele como propaganda, pues, a uno o a otro. El asunto es como que ustedes se sensibilicen en términos de que tienen la capacidad para pensar, ¿no? Entonces, utilícenla, esa capacidad para poder moverse y basarse en mejores decisiones y entonces hacer algunas recomendaciones al respecto, ¿vale? Entonces, sí es importante, sí es valioso este tipo de interacciones, ¿vale? O sea, gracias por la participación ahí, por la inquietud, ¿no? Al respecto. Porque sí, hay que construir unos límites, ¿vale? Unos límites en que la salud mental esté dándose. Y esa salud mental parte, digamos, desde una mirada afectivo-emotiva, desde el hecho de que las personas aprendan a postergar sus satisfacciones del deseo y aprendan también a satisfacer esos deseos de una forma en la que no hagan daño a otros, en esencia, ¿no? ¿Vale? Profe, ya me surgió otra duda. Pero no sé cuántas etapas de la evolución del aparato emocional hay. Pues mira, en esta presentación que tengo aquí vamos a hablar básicamente de unas 3 etapas. La primera es el proto, la siguiente es el pre y la última es el sentimiento. Es decir, que sería como la última etapa del desarrollo para... Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando del deseo, es que no había podido formular bien la pregunta, iba a tratar de hacerla. Por ejemplo, tenemos el deseo de un joven,
¿no? En el aspecto sexual, un deseo erótico. Digamos que esa persona tiene un retraso, pues que no sé cómo decirlo, por ejemplo, es que no sé. O sea, tiene un retraso, no sé si es emocional, digamos que es emocional, tiene un retraso y ese muchacho debería tener, digamos, esos deseos eróticos en tal edad, pero los empieza a tener después de tal edad. O viceversa, un joven, o bueno, niño, no sé, a tal edad digamos, surgir su deseo sexual erótico, pero el joven o el niño empieza a tener esos deseos sexuales antes de, digamos, la edad más, digamos, recomendada, no sé, la edad que la evidencia dice que de tal edad, pues tiene esos deseos eróticos. Entonces, digamos que uno ahí, ese niño, ese joven, o sea, uno que puede hacer ahí, hablando por ejemplo, si ese joven que tiene ese retraso hace algún delito porque tiene esa condición. Obviamente ahí entra lo de las leyes, pero hablando ya como, digamos, psicólogos, nosotros qué podríamos decir ahí si tiene ese retraso. Por ejemplo, yo no sé, he visto gente adulta que pues piensa como un niño, tiene son niños. Usted habla con esas personas y son niños, pero físicamente, o sea, son adultos, o sea, van, hacen todo, pero emocionalmente son niños, son jóvenes. No hay que, es que no sé, que Vale. Pero entonces, digamos que la posición ahí es si diferenciar que existe, digamos, una edad cronológica, ¿vale? Y existe una edad mental, ¿sí? Entonces, cuando tú te refieres a, tiene una edad cronológica de 30, pero una edad mental de 13, o una edad cronológica de 13, pero una edad mental de 40, ¿sí? Es decir, está haciendo cosas que para su edad cronológica están por encima de su desarrollo o por debajo. exacto. Entonces, por ejemplo, esa persona o ese adulto de 30 tiene la mentalidad de un niño de 13. Ahí se podría decir, digamos que le van a gustar las niñas de 13, pero la mentalidad de esa persona de 30 es de 13 años, pero su edad cronológica, creo que fue que dijiste, es de 30. Entonces, ahí, digamos que obviamente ante la ley, pues está jodido, no puede, o sea, no puede, pero mentalmente, médicamente está como, también Ok. está. Sí, sino que, por ejemplo, mira, en esos casos en los que cuando tú causas daño, ¿vale? Causas daño, pero ese daño, digamos que se explica por una situación mental, ¿vale? Digamos que hay unos agravantes al caso. Digamos que tú puedes argumentar que estabas en un estado de ira, intenso dolor, y en ese estado mataste a alguien, pero lo hiciste fue porque estabas en ese estado. Entonces, quien determina si fue verdad eso o no fue verdad, pues es un psicólogo el que determina. Entonces, ¿tú cómo lo haces desde la psicología? Haces un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación lo que trata de determinar es el estado mental, es básicamente desplegar la mente, ¿vale? Como ponerle a hacer algunas actividades. Respecto a esas actividades, tú puedes hacer que su mente se despliegue para tomarle una fotografía, como para cartografiarla. Entonces, cuando la persona hace esas actividades, da unos puntajes. Con esos puntajes, tú comparas la mente de esa persona con la mente de otras personas de la misma edad. Y entonces dices, no, mira que esta persona está por debajo de su edad cronológica o está por encima de su edad cronológica. Eh, Basados en evidencias psicológicas, en pruebas psicológicas. Tú puedes observar y decir, ok, se comporta como un niño, ¿vale? Tiene conductas infantilizadas,
lo puedes observar. Pero lo importante también es complementarlo con otros instrumentos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque, digamos, en psicología tú tienes métodos de evaluación y tienes métodos de diagnóstico. Bueno, nosotros nos vamos a volver a ver por allá en séptimo semestre con el curso de pruebas psicológicas, 2, yo doy ese curso. Entonces ahí digamos que pues la pregunta que me estás haciendo pues está un poco más relacionada con ese curso. Pero en suma, digamos que lo que nosotros haríamos es determinar cuál es la edad mental de la persona y si hay algún tipo de problemática psicológica asociada en esa persona. Porque muchas veces, si la persona está sana y asesina, ¿vale? Va a tener una conducta, va a ser punible de una mayor gravedad, ¿vale? A una persona que mata o viola en un estado de enfermedad mental. Supongamos que hay una esquizofrenia, que hay cualquier problema de salud mental, ¿sí? Y una persona que está en ese estado, pues digamos que explicamos y decimos, pues necesita ir al psiquiátrico, o sea, necesita una atención en salud mental, porque no se va a curar, no es la cárcel lo que lo va a resocializar. Necesita o sea, asesinó por su situación de salud mental, ¿bien? O violó por su situación de salud mental. Entonces, nuestra tarea como psicólogos, pues es, en últimas, va en esa línea, ¿vale? Va en esa línea cuando esas satisfacciones de deseo nos llevan o nos empujan a determinar si la persona que cronológicamente tiene una edad, pues también tiene una misma edad mental y pues un estado de salud mental, ¿vale? Eso en esencia, pues así como para resumirte, pues mucho, 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 pero como para que te hagas una idea de que es como lo que en últimas hacemos. Profe, yo quiero hacer una pregunta con base a lo que usted está diciendo. Me Dale. surgió la duda. Uno como psicólogo, por ejemplo, frente a una situación así, a mí por lo menos me ofende mucho que toquen el tema de los niños por cosas personales. Entonces, digamos que uno como psicólogo puede, digamos, rechazar un caso, decir, Sí, no quiero este caso. claro, de hecho es algo ético que te esperaría. Que si tú, digamos, tienes algún conflicto de interés, ¿vale? Pues significa que no lo vas a poder atender bien. Y lo recomendable entonces es la remisión a otro profesional, ¿sí? La recomendación, por lo tanto, es, si puedes hacerlo antes de que arranque el proceso, mejor. Pero si la persona viene a ser valorada su primera sesión, que lo valores y que lo remitas, porque sabes que no vas a poder intervenir, no vas a poder hacer algo para ayudarlo. Entonces, valoras, haces proceso de evaluación y luego remites. Por eso, mirar a tus compañeros es importante. O sea, que tengas una red de apoyo, que tú puedas decir, sé que Valentina es buena en infancia, sé que Juan Pablo es bueno en abuso sexual. Bien, entonces así yo puedo decir, bueno, voy a remitirlo a estas personas y ellos me van a remitir a mí en lo que yo soy bueno, y así sucesivamente. O sea, que siempre tengas unas soluciones cuando no puedas hacer algo al respecto. ¿Mm? Ah, bueno, gracias, profe. ¿Vale? Listo. ¿Algo más o ya seguimos? Bueno, entonces, Profe, sí, qué pena, yo tenía una pregunta. Es que no me quedó muy clara la primera parte donde dice la construcción de sujeto cognitivo emotivo diferenciado. ¿Sí me podrías explicar, por favor? claro. En esencia lo que hace referencia a esto es, tú tienes un estilo de pensamiento y un estilo de emociones, de afectos, que es tuyo, es diferente al de los demás. Entonces, aquí lo que se alcanza es que tú te das cuenta que las otras personas piensan y sienten diferente que tú, que son distintas a ti, que hay
multiplicidad de cogniciones, multiplicidad de emociones respecto a un mismo hecho, ¿vale? Es básicamente eso, que tú te das cuenta que eres diferente, que tú sientes diferente, que piensas diferente. Eso es algo que empieza a pasar en esta etapa, en este momento, donde caes. Por eso me voy a adelantar un poquito aquí abajo y se dan con la socialización. Es decir, cuando entramos al jardín, ¿vale? Cuando entramos a la primera infancia, ¿listo? O a la edad escolar, empezamos a notar que respecto a una misma situación, yo siento miedo y el otro está feliz. O yo pienso que el profesor es súper chévere y el otro dice, no, qué jartera es el profesor, ¿vale? Empiezo a darme cuenta que tenemos diferentes maneras de pensar y de sentir. Entonces, al yo empezar a darme cuenta de eso, empiezo a constituirme yo como un sujeto diferente, que piensa y siente distinto, ¿vale? Por eso, cuando hacemos, digamos, procesos grupales, ¿vale? Cuando, digamos, queremos hacer un grupo focal, ese grupo focal comparte una misma problemática, supongamos el abuso sexual. Entonces, es muy interesante cuando todos hemos vivido abuso sexual, pero darse uno cuenta que la experiencia que tuvo otro fue mucho más dolorosa o más difícil o más dura que la mía, o darme cuenta que la mía es supremamente fuerte y dolorosa, ¿vale? Pero cómo los demás lo han afrontado, qué piensan al respecto, cómo se sienten al respecto, me puede ayudar a mí también a validar mi forma de pensar. O sea, que si ellos piensan que lo que me pasó fue súper negativo, pues que yo pueda darme el permiso también de decir, sí, fue muy negativo para mi vida, ¿vale? Entonces, en la socialización, en la relación con otros, es que nosotros nos damos cuenta también de que nuestra manera de pensar es distinta. Solo cuando hablamos con las demás personas y compartimos con ellas nos damos cuenta de esos aspectos, ¿vale? ¿Claro? Sí, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta. Vale. Respecto a lo que estaba diciendo Isabela, ella tocó, bueno, la parte sexual. Me interesó una cosa que, por ejemplo, hay personas asexuales, o sea, que no sienten atracción sexual hacia otras, ¿no? Entonces, ¿eso por qué se podría dar? O sea, ¿hay algún cambio, digamos, neurológico o algo por el estilo que lo cause? Ya. Pues mira, hasta el momento lo que sabemos es de que gran parte de los comportamientos humanos, tanto la orientación sexual, eh, todos estos elementos, digamos que tienen una base genética, ¿sí? Una base genética. Pero la orientación sexual es una construcción que hacemos socialmente. Es decir, que las experiencias que esta persona vivió a lo largo de su piel, de su cuerpo, con las otras personas, ¿vale? Les llevan a asumir una posición, pero también es importante reconocer que es el cuerpo el que brinda esa retroalimentación. Por tanto, si yo tengo una alteración hormonal, ¿vale? Lo que yo debería de sentir en un cuerpo masculino, ¿vale? Quizás no lo estoy sintiendo porque no tengo suficiente testosterona en mi organismo. Y eso me puede llevar a mí a percibirme, a habitar mi cuerpo de una manera distinta. Entonces, sí hay una parte, sí hay una base, digamos, biológica sobre la interpretación que hago a mi cuerpo, pero no estamos pensando como se pensaba tiempo atrás, ¿vale? O sea, estoy hablando de los 50, 60 más o menos, ¿vale? Casi Guerra Fría, posguerra fría más o menos. O sea, después de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, esa época se creía mucho en que la homosexualidad era una enfermedad que se curaba con cirugía, que se curaba con medicamentos. Bien. Eh, Ahora, digamos que se convierte más en un asunto de cómo es que socialmente se construye esa orientación sexual, esa identidad, digamos, de género. Porque realmente
lo biológico, o sea, una cosa es el cuerpo biológico y otra cosa es el cuerpo simbólico, ¿sí? El cuerpo biológico es el que tú naces con pene o naces con vagina, es tu cuerpo biológico. Pero otra cosa es tu cuerpo simbólico, ese cuerpo que tú habitas. Entonces tú habitas en un cuerpo que tú dices es un cuerpo bello, es el cuerpo de una mujer delgada, es el cuerpo deseado, ¿no? Bueno, y empiezo a dotarlo, y por eso de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta, digamos, investigar y cosas así, pues que me llaman la atención, es, por ejemplo, la construcción que hace, digamos, el reggaetón o el trap de la mujer. Por ejemplo, me gusta analizar las canciones, o sea, hacer análisis de discurso de las canciones, de las letras de las canciones, y cuál es esa construcción social que venden para todos de lo que significa ser mujer. Es decir, la presión que le hacen al cuerpo simbólico de la mujer, como la fuerza que le ponen a ese cuerpo de que pues, es una mujer que tiene que tener ciertas características físicas, medidas, eh, formas de vestir, ¿no? Y prácticamente cero lealtad hacia el hombre, ¿no? O sea, es una satisfacción absoluta. Como si nos sexualizaran el cuerpo de la mujer, ¿no? Está muy sexualizado en la sociedad. Exacto. No sé si en la actual, pues en la actual sí, pero en las anteriores creo que también. O sea, es algo que se ha sexualizado bastante, yo diría que siempre, no sé. Pero ahorita muchísimo más, ahorita es como más explícito. Además de que es libre desarrollo de la personalidad, libre desarrollo de expresión, un poco de cosas. Entonces es como eso, ¿no? Claro, ahí por eso, ahorita por ejemplo en Netflix han liberado una peli que si quieren ver se llama Orgullo y Prejuicio, para que vean la mujer victoriana, o sea, esa época victoriana es súper linda. La mujer no podía hacer muchas cosas, pero se las ingeniaba para poderlas hacer. Entonces, cómo los cuerpos de las mujeres y de los hombres también han sido objeto, ¿vale?, de discusiones simbólicas importantes en nuestra cultura, las producciones musicales, la ropa, casi que incluso llega una niña y pintan el cuarto de rosado, le regalan una cosita que dice soy una princesa. Pues estamos dándole a la niña, digamos, lo que la niña se permite. Entonces, la niña es sumisa, la niña es delicada, la niña no pelea, la niña se deja, ¿no? Entonces, luchar con esas tensiones, y algunas regiones del país, digamos, que son mucho más explícitas con esas demandas a la mujer, o sea, la mujer paisa tiene unas tensiones en el cuerpo distintas a la vallecaucana, a la peregrina, ¿vale? Y todas esas situaciones de construcciones simbólicas implican que nosotros pues, reconozcamos que hay así como se construyó, se puede construir, o sea, lo que como humanos hemos construido también lo podemos deconstruir, porque lo hicimos como seres humanos. Entonces, por ejemplo, actividades de reexistencia, los cristianos, por ejemplo, género rock cristiano, ¿vale? Entonces dicen, bueno, no podemos escuchar, no sé, Metallica, pero tenemos nuestro grupo de metal y le cantamos a Dios, ¿vale? Y esas son otras formas, digamos, de reexistir, de reinventarse, no consumir lo que la cultura provee, ¿vale? Entonces hay unos que dicen, no, yo no voy a consumir nada de los bancos, nada de las grandes empresas, voy a salir del sistema, voy a tener mi parcela, mi comunidad, y aquí voy a sembrar y voy a comer lo que siembro, y ya es mi vida, ¿vale? Como la comunidad hippie, ¿no? Que existió y ya hoy en día rara vez se ve, o sea, hoy en día creo que o sea, están pero esparcidos, o sea, existen personas que tienen esas ideologías hippies y bien, pero son comunidades ya muy chiquitas. En ese tiempo eran millones de personas que estaban haciendo ese movimiento. Están en la Univalle.
Yo conozco también de la universidad. Sí, o sea, ahí o sea, lo que importa en este momento es que ustedes aprendan a leer, que existe productos culturales que están circulando, fuerzas que tratan de conquistar sus cuerpos, que tratan de adueñarse de sus cuerpos, y ustedes todo el tiempo están en disputa, están en lucha. O sea, existir es una lucha constante, de reafirmación constante. O sea, soy esto que digo que soy y hasta que me muera lo seré y lo seguiré siendo. Pero todo el tiempo van a haber fuerzas ahí queriendo seducir esos cuerpos de ustedes, de que se pongan una marca, de que compren un producto, de que hablen de una forma para pertenecer a una subcultura, porque realmente es, por ejemplo, todo esto de Mad Max, por ejemplo, de ropa, de cosplay, son maneras, digamos, en las cuales la gente Los busca. otakus, ok. ¿Cómo? La comunidad otaku. Sí, ajá. Es Cosplay. decir, cómo o sea, el punk, pero casi que tiene o sea, nosotros podemos encontrar en internet desde consumir ropa de una época en particular, de un manga en particular, o sea, podemos meternos en ese mundo y nos rodeamos también de personas que comparten esa misma idea, ¿vale? Entonces, en últimas, lo que quiero decirles es, reconozcan cuáles son esas fuerzas que quieren conquistarlos, que quieren seducirlos, y fuerzas son, si nací en un cuerpo de mujer, pues la primera fuerza que me quiere conquistar es lo que me dicen de cómo tiene que ser una mujer. ¿Qué me dice mi sociedad que tiene que ser una mujer? Mis padres, mis hermanos, mi novio, mi pareja, de lo que esperan que sea una mujer. Y yo veré si acepto eso, lo consumo y me comporto tal como me dicen que lo haga. Y volvemos entonces a la pregunta que hacía ahorita Isabela al principio. Los deseos que nos dice la sociedad versus los míos. Entonces, las transacciones realmente son reconocer qué es lo que se espera de mí y yo, porque es mi vida, es mi posibilidad de elección, saber qué hago al respecto. Por ejemplo, algo que me pareció muy bonito, no sé si ustedes han visto Cobra Kai, no sé si lo han visto Cobra Kai, pero hay un chico al que le hacen bullying horrible mucho porque tiene labio leporino, ¿vale? Y se la montan horrible y entonces él entra a Cobra Kai para ser fuerte, para que no se la monten. Y se le empiezan a burlar de su labio y entonces le dicen que se reinvente, o sea, que haga algo al respecto, porque el labio no se va a ir. Entonces lo que hace es que se pone el pelo así súper parado y se pone súper agresivo. Cambia su semblante, cambia su posición, su postura corporal, su manera de hablar, todo cambia. Es Entonces, como cuando a un niño le hacen bullying y para que no le hagan bullying al día, o sea, cambia y se vuelve el bulinero, ¿no? sí, el primario, ajá, sí, sí, sí. Como un círculo vicioso. Pues se convierte en un asunto, casi que lo que en últimas quiero decirles es que en la vida suceden esas transacciones, esas formas de negociar esas demandas del otro. eh, y entonces desde la evolución, diríamos, es la manera de adaptarse ante esas situaciones de violencia. Entonces, aquí no se permite el abrazo, entonces, listo, yo no voy a abrazar porque abrazo es igual a debilidad. Si abrazo me pegan, me la montan. No puedo expresar mi afecto a través de esto. Otras alternativas de reexistencia, por ejemplo, yo tenía una amiga que ya estaba haciendo su internado, lo hizo en África, ella es médico. Y se fue para África y entonces en África, en el hospital allá en África, tenía un director médico que, como ella era colombiana, pues cada que la veía le hacía con el dedo en la nariz, como que, ¿no? Y todo el tiempo como el asunto con la coca y la
la cuestión pues de consumo de... Y entonces hubo una reunión, ¿no? Donde era como como celebrar el Día de la Independencia aquí en Colombia, pero pues allá. Y entonces el hospital organizaba pues una fiesta para ese día. Y entonces ella lo que hizo ese día fue tocar una canción que es como el himno allá, con flauta. Ella sabe tocar flauta, y entonces lo que hizo ella fue colocarse la flauta en la nariz y empezar a tocar. Desde ese momento, o sea, a partir de ese momento, todas las connotaciones, representaciones acerca de Colombia igual coca, por consumo por la nariz, ya dejaron de continuar. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de inventarnos otra forma de que lo que antes venía siendo dado lo interpreten de otra manera, que la nariz no es solamente para consumir en Colombia. Mira que ahorita que estás hablando de eso, profe, yo me vi un video, no me acuerdo de quién era un señor que estaba como en una conferencia, bueno, no mentira, él estaba exponiéndole a un grupo de jóvenes, de niños, de una escuela, y entonces estaban tocando el tema del bullying. Entonces el señor le decía como, mandaba a una niña a la tarima, no sé si alguno de mis compañeros lo haya visto, y el man le decía a la niña como, bueno, trata de hacerme bullying, trátame feo, dime cosas. Y entonces él da las dos opciones de reaccionar de un joven o de una persona. De la primera es prestarle atención al comentario y tomárselo a pecho, o sea, personal, y responder con más ira, lo cual va a hacer que la persona que se está haciendo bullying sienta que sí lo está afectando y por ende siga con el bullying. Y la segunda opción era de que no, simplemente ignóralo o respóndele con respeto y con cosas positivas hacia esa persona. Entonces, a pesar de que la niña tratara y seguía intentando, digamos, ofenderlo, la niña no podía. Entonces, por ejemplo, la niña le decía como, uy, te vistes tan horrible o cosas así. Entonces, pues el señor le decía, sí, yo sé, así me viste yo. Y así, son cosas así como respuestas tan básicas como, pero que a nosotros, por ejemplo, en el momento, por la reacción que tenemos, por ira, porque nos están insultando, tratamos de ofender con algo muchísimo peor. Entonces él decía como que no, simplemente no es dejarlo pasar, pero responder de una mejor manera. Y así el bulinero, digamos que se ve opacado y su bullying para contigo. Entonces ahí en ese video es muy bueno y enfoca como lo de su compañera, que le estaban diciendo lo de la cocaína y todo. Sí, sí, sí. Sí, Profe, en lo de las comunidades, que usted tocó el tema de las comunidades, y digamos que yo no quiero pertenecer a ninguna comunidad, yo igualmente afronto una comunidad. Por ejemplo, yo soy bueno, una comunidad o sociedad, por ejemplo, yo soy de la sociedad colombiana, digamos, hablando en ese término, ¿no? Porque nací en Colombia y vivo en Colombia. Sí. Y yo no quiero ser, o sea, digamos, pertenecer a esta sociedad. Entonces, pero igualmente no me puedo ir. O sea, a pesar de que yo no quiera estar, o sea, yo doy un ejemplo bobo, o sea, no sé otro ejemplo que dar, pero por ejemplo, si yo no quiero pertenecer a ninguna sociedad, independientemente que no quiera, ya estoy perteneciendo a una comunidad, ¿no? Bueno, a una comunidad, perdón. Si yo no quiero pertenecer a ninguna comunidad, ya estoy perteneciendo a una, independientemente de que yo no quiera, porque, ¿no? Sí, de hecho tú no te puedes sustraer a que cuando te vean, digamos, digan mujer, tú ya perteneces a esa categoría social. De hecho, para los que quieran como leer un poco más, aprender un poco más respecto a esto que estamos discutiendo, les sugiero que lean, se llama el construccionismo social. Esperen, lo voy a colocar aquí para que lo vean todos.
Construccionismo social de Hergen. Hay un libro completo que lo pueden descargar. Kenneth Hergen, ¿vale? Es como el padre de esta teoría, de lo que estamos hablando, de que es construido, por ejemplo, porque definimos que esto se llame marcador, pero en otra sociedad puede tener otro nombre, ¿vale? Entonces nosotros construimos, hay videos en internet si los quieren mirar, como para que empiecen a pensar un poco sobre todo este asunto de cómo construimos la realidad, que realmente nuestra existencia, pues estamos hechos de palabras y que cuando estamos hechos de palabras, pues no nos podemos sustraer a que hablen de nosotros, de que la ropa que usamos pues la hizo alguien más, de que somos hombres o somos mujeres o luchamos con esa categoría porque no queremos pertenecer a ella, entonces ¿a qué categoría estamos perteneciendo? Pero siempre vamos a tener, digamos, dentro de la comunidad LGTBIQ, pues están los Q, que los Q, digamos, que son los que no se pueden meter en las otras categorías. Entonces les crearon una Q para meterlos ahí, ¿sí? O sea, nosotros como seres humanos tendemos a organizar el mundo. O sea, el desarrollo perceptivo es básicamente un proceso de organización del mundo. Y eso lo hacemos de forma general, o sea, todo le ponemos un nombre y a lo que no le podemos poner un nombre, entonces decimos inefable, o sea, inefable es lo que no podemos nombrar. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo, lo que siento hacia ti es inefable, porque si no sé cómo nombrarlo, eso es inefable, ¿vale? Pero entonces igual vamos a tener una palabra. Entonces, claro, una cosa es que yo quiera comportarme como mi categoría lo demanda. Es decir, nací en Colombia, en una sociedad colombiana, pero me comporto como europeo porque me he visto europeo, porque no hablo ni siquiera español, ¿vale? O sea, o algún españolete ahí de España, Madrid, etcétera, ¿vale? Y eso ya es otro asunto, porque el asunto ahí es nosotros elegimos pues cómo habitamos esas categorías, porque son nuestras categorías. ¿Mm? Bueno, Profe, pero el asunto es ese, revisar a Kergen con el construccionismo simbólico para que puedan tener otra perspectiva más interesante. Díganme. ¿Sí? profe, ¿el ser humano puede vivir sin deseos o es necesario un deseo para sobrevivir a la sociedad? Realmente, la única vez en que tú no deseas es cuando estás muerto. Digamos que el deseo es algo como intrínseco de la vida. Porque inclusive se convierte el deseo en una necesidad. Es decir, el hecho de que tú estés viva, que tú estés vivo, inmediatamente te genera la sensación de algo que quieres. Y que cuando lo tienes, ya luego quieres algo más. Digamos que nunca estás completamente satisfecho, siempre estás en una carencia, en un vacío, en una ausencia. Al estar en ese estado de ausencia, proviene el deseo. Mejor dicho, el deseo nace de la conciencia de que nos hace falta algo. ¿Mm? Y vivir, pues tiene implícito morir. Nos aproxima, digamos, O sea, que somos inconformes toda la vida, porque siempre estamos deseando algo. Somos seres inconformes. Sí, 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 somos seres que no estamos conformes. Por eso es todo un arte cuando tú estás feliz con lo que tienes, ¿vale? Con lo que tienes. Y eso digamos que es otro proceso de crecimiento personal, de ir sabiendo si realmente eso que deseo es lo que quiero, lo que necesito, o es lo que otros quieren, lo que me dicen que debo de tener. No, es que tienes que tener, por ejemplo, con los iPhone, ¿no? Va a salir un nuevo iPhone. Bueno, y cada ratico la sociedad de consumo que nos dice que necesitamos algo cuando en realidad pues realmente no lo necesitamos. Entonces, es esa
la situación en la que nos encontramos. Tenemos deseos para orientar nuestra conducta, para nosotros decidir hacia dónde dirigir nuestra conducta. Saber que nos hace falta es saber que hay cosas que realmente son fundamentales. Creo que la pandemia ha hecho que valoremos ciertas cosas que antes quizás, pues ya los deseos también pueden cambiar en función de los contextos en los que nos encontramos. Pero en esencia es saber que si yo asumo una postura en torno a deseos, digamos, que otros me imponen, ¿vale? Pues estoy viviendo el deseo de otros, ¿no? La intencionalidad en últimas es poder habitar o poder desear lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, por ende, tendríamos en esa línea matices emocionales, tendríamos ambivalencias. ¿Por qué? Porque lo que en un momento yo puedo, digamos, sentir hacia una persona amor, pero también a esa misma persona sentir un poco de miedo, sentir molestia, odio, o sea, pasar del amor al odio de una forma fácil, ¿vale? Normalmente con los niños pequeños, o sea, los presentimientos, lo que encontramos es que si me cayó mal, me cayó mal. O sea, yo no puedo esperar una falsa situación ahí. Me cayó mal, punto. Me gustó, punto, ¿vale? Pero en los adultos, me puede caer mal y yo te puedo sonreír. O sea, me caes mal, pero yo te hablo, ¿vale? Eso no sucede en las etapas anteriores. En los sentimientos, o sea, en las etapas donde tenemos ya edades escolares, ¿vale? Donde hay socialización, pues vamos a tener estos diferentes matices emocionales que una persona, yo me puedo sentir triste y al mismo tiempo, en ocasiones, alegre. Y creo que también aquí, pues vale, digamos, la invitación a que reconozcamos que nosotros podemos tener estas emociones en nosotros. O sea, en algunos momentos vamos a querernos sentir, vamos, felices respecto a algo, pero también tristes respecto a algo. Pero van a haber momentos en los que voy a estar más feliz que triste, ¿sí? Y no es que todo el tiempo me la tenga que estar peleando pues ahí adentro, sino que simplemente expreso mi emoción de lo que voy sintiendo. Entonces, en este momento siento tristeza porque acaba de fallecer un ser querido por COVID, ¿vale? Y lo expreso y está ahí, pero también dentro de mí está la alegría y también dentro de mí está la rabia y todo lo demás. Entonces, estos matices emocionales y esta ambivalencia, pues nosotros la vamos a sentir, la vamos a tener. Y la recomendación en últimas con estos aspectos aquí es que cuando sintamos una emoción, pues permitamos que sentirla, ¿vale? Las relaciones con el objeto son más duraderas, son lo que decíamos hace un momento, es decir, ya sé qué cosas, qué objetos son los que me importan, ¿vale? Con los que yo siento satisfacción de mi deseo y qué cosas del mundo pues no me importan. También me invita esta característica del desarrollo a tener un mundo interior, es decir, mi mundo interior, por lo que soy diferenciado, porque tengo un estado cognitivo emotivo distinto, pues implica que tengo también una intimidad, o sea, un mundo interior, al cual puedo ir cuando a mí se me dé la gana, ¿sí? Entonces, el mundo de afuera me parece sobre horrible, aterrador, pues entonces me voy a ir a mi mundo interior a fantasear un mundo diferente, un mundo íntimo en el cual la chica que me gusta me sonrió. En el mundo de la vida real, pues no me sonrío, pero en mi mundo interior me sonrío y soy feliz. Puedo crear esos estados. Y eso nos lleva, por ejemplo, a lo que viene aquí, que es el permitir el engaño. Entonces, yo puedo, si mis padres se separaron, decir en mi mundo interior que realmente no se separaron, que mi papá está de viaje, ¿sí? Que mi abuelita se murió, o mi padre se murió, o mi padre se murió. Yo puedo decir que está en el cielo, ¿vale? Que luego va a despertar o que en sueños me lo voy a encontrar. O sea, puedo cambiar esa realidad
para que no sea tan doloroso. Ejemplo de eso lo encontramos muy típicamente en los niños, que dicen, por ejemplo, mamá, metí un gol, ¿no? Me metí un golazo y bueno, soy el héroe en mi salón. Y la madre, vamos, va a preguntar y le dicen, no, mira, realmente... Bueno, mi amor, gracias. La madre va a preguntar y le dicen, no, aquí ni siquiera tenemos cancha, o sea, aquí no tenemos ni balón de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que muchas veces la vivencia de esa fantasía me pone en un lugar en el cual los demás me valoran, me aprecian, pues metí un gol, soy el héroe del salón, me permite sentirme distinto a como me estoy sintiendo en realidad. Entonces, los amigos imaginarios, ¿vale? Tienen el papel de ayudar al niño en ese desarrollo psicológico, ¿vale? En ese desarrollo emotivo, afectivo, porque a veces se convierten en los depositarios de los juegos que se quieren tener, de las cosas que se quieren, de las que se quieren hablar, ¿vale? Y son como un peluche, ese peluche que uno lleva a todas partes con uno. Algunos de ustedes, no sé, para irse a dormir a una parte llevan su almohada, su cobija. O sea, esos objetos transicionales que no pueden dejar. Entonces, tenerlo mucho tiempo, si no nos está perturbando nuestra vida, nuestro desempeño, nuestras cosas, pues no hay problema. Pero la recomendación en últimas con esos objetos transicionales es que desaparezcan. O sea, los amigos invisibles van a tender a desaparecer. Y los metasentimientos. ¿Qué es un metasentimiento? Meta es volver sobre. Entonces, cuando hablamos de metacognición, por ejemplo, es volver sobre la cognición, volver sobre el conocimiento. Como, profe, se me ocurrió esta idea. No entendí esto. Es volver sobre lo que sé. Ser consciente de que sé. Volver a pensar. Monitorear lo que pienso. Metasentimiento, entonces, es volver sobre el sentimiento. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, ustedes los roban, ¿no? En la mañana y cuando les preguntan, oye, ¿qué te pasó? Y tú vuelves a recordar lo que te pasó, te genera el mismo estado emocional que cuando te robaron. Esto explica muy bien por qué a los niños cuando están calmándose, que están en un llanto incontrolable, se están calmando y llega algún adulto de buena fe y le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Vuelve otra vez a llorar, como si le estuviera pasando. O sea, vuelve a recordar el estado emocional de ese cuerpo que estaba sufriendo. Vuelve otra vez a ese mismo estado emocional en el que estaba antes y por lo tanto entonces se genera nuevamente el estado emocional. ¿Sí? Entonces yo recuerdo nuevamente, me preguntaron, no sé por qué estás llorando, entonces recuerdo nuevamente por qué estoy llorando y vuelvo otra vez a experimentar esa sensación, ese sentimiento. Eso es a lo que se refiere el metasentimiento, ¿vale? Entonces, el sistema emocional, y con esto yo creo que vamos a cerrar, este sistema emocional, pues pucha, el tiempo se pasa súper rápido. El sistema emocional lo vamos a emplear para ordenar los objetos que componen su realidad. Y aquí este su está entre comillas, ¿por qué? Porque mi realidad, es decir, este vaso no significa lo mismo para ti, porque tiene su propia historia, tiene su propio contexto, tiene su propio sujeto que me lo trajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, es mi realidad y por lo tanto me ayuda entonces a una jerarquía del mundo, ¿vale? Ordenar mi mundo sobre lo que es importante para mí, lo que es relevante para mí, lo que voy a cuidar y lo que no en mi mundo. También se va a relacionar con los objetos de acuerdo a sentimientos vividos y sentimientos adjudicados. Vividos implica que usted los vivió, ¿vale? Sentimientos adjudicados es que a usted le cuentan, entonces usted le dicen, vea, esa muchacha es una traicionera, cuídese de esa muchacha porque es mala, ¿no? Ahí usted, cuando la vea, usted puede sentir sentimientos que va a adjudicar, pero porque le dijeron que se los adjudicara a ella, pero no porque usted le ha pasado. Entonces, nosotros vamos a relacionar con los objetos y las personas y con todo, dependiendo de lo que nos digan. Vea, cuídelo bastante, eso es muy caro, muy costoso. Entonces, es el sentimiento adjudicado. La guerrilla es mala. Usted tiene que odiar a la guerrilla. Usted cuando vaya a votar diga que no, que la paz no. ¿Vale? Sentimientos adjudicados. Distinto a los sentimientos vividos. Vividos, usted en carne propia lo sintió. ¿Vale?
Jerarquizar valores, ya lo hablamos. Diferenciarse de otros. Ok, todo el tiempo que se relacionan conmigo van a experimentar cosas diferentes, ¿vale? Siempre. Entonces, eso lo llevamos a todo lo demás. Cada que ustedes se relacionan con los demás, van a siempre encontrar relaciones irrepetibles, sentimientos que el otro me empieza a generar, en lo que hablábamos de esa cadena espiral, porque son sujetos que se relacionan. Entonces, usted va a saber que con él siente amor, pero con ella siente odio, y con él siente placer, y con él siente miedo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a organizar nuestro mundo y saber que hay unas diferencias con cada persona, y con cada persona yo empiezo a experimentar diferentes estados, diferentes relaciones a partir de las emociones que se marcan ahí. Y me modifican mis diferentes estados del yo. ¿Qué es eso de estados del sujeto o estados del ser? Pues que yo voy a saber que hay cosas, hay personas, hay objetos que me empiezan a cambiar, a marcar. Entonces, yo ya sé que entro a este espacio y eso me pone en un estado. Voy a otro lugar y eso me pone en otro estado. Cojo el celular, ¿vale? Por lo tanto, el sistema sentimental me sirve es como una brújula, ¿vale? Es una brújula que me orienta. Dice, con él siento esto, con ella, con esta cosa, con este objeto, siento esto. Por lo tanto, hace que yo reconozca mis distintos estados corporales fruto de estos diferentes cambios. Aquí hay una definición de sentimientos que realmente pues, no me voy a detener en ella. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Me interesa el sistema sentimental, que entendamos eso. Entonces, las etapas anteriores es para que se construya el sistema sentimental. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de lo que está aquí? ¿En esta diapositiva? No, señor. Yo estoy en verde. Verde. ¿Verde? Verde. Bueno. Listo. Entonces, próximo miércoles en la tarde tenemos parcial. Entraría esto del sistema emocional. Y pues lo que hemos hablado, de ahí descarguen el PDF que les envié. Básicamente ahí están los estados, el protoyo, el central, ¿vale? Está también los elementos de los mapas que habíamos hablado también. Y con eso entonces cerramos este primer corte. Entonces nos veríamos el próximo miércoles. Yo ya voy a dejar de compartir pantalla y de grabar para cargar como estas informaciones para que ustedes las puedan volver a ver. Y también lo que tiene que ver con invitarlos